Hola a todos, soy la doctora Daniela Silva, otra vez estoy aquí con ustedes y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que ha estado en las noticias toda esta semana y es el tema de las vacunas y el COVID-19. Hemos visto todos en los titulares que el gran ensayo clínico de la farmacéutica AstraZeneca, que está haciendo de la mano con la Universidad de Oxford, ha sido puesto en pausa porque ha ocurrido un potencial efecto adverso asociado a la vacuna en una de las pacientes que la recibió en el Reino Unido. Entonces quiero hablarles un poquito sobre el tema de la vacunación, las vacunas, qué tipos de vacunas están en proceso y en diferentes fases de ensayo clínico y en concreto sobre este caso de esta paciente y qué posiblemente va a ocurrir de aquí hacia adelante. Entonces, lo primero que les quiero contar rápidamente, de una manera resumida, es qué fue lo que ocurrió con esta paciente. Entonces, esta fue una mujer en el Reino Unido, no sé exactamente de cuál es su perfil demográfico aparte de eso, pero desarrolló una condición llamada mielitis transversa. El diagnóstico hasta ayer que busqué la literatura al respecto no había sido confirmado, pero había una sospecha clínica alta. ¿Qué es la mielitis transversa? La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal y puede ser secundaria a virus, pero en la mayoría de los casos es idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra elegante para decir que no tenemos ni idea por qué ocurre. Y hay muchas enfermedades inflamatorias neurológicas que desafortunadamente están dentro de esta categoría de ser idiopáticas que no conocemos muy bien por qué ocurren. Demostrar una asociación entre la vacuna y el desarrollo de esta enfermedad es complicado, pues es una vacuna que se le estaba aplicando a muchos participantes y de momento nadie ha presentado un efecto adverso o una condición parecida. De todas maneras, como está haciendo un ensayo clínico muy riguroso y está siguiendo todos los protocolos de seguridad, lo suyo es que se detenga, se estudie, se analice bien y luego ya se pueda reanudar y sigan pudiendo reclutar participantes para poder completar los 50.000 participantes que al final van a ser parte de todas estas 3 fases de estudio antes de poder producir y distribuir la vacuna a gran escala. En el caso de la mielitis transversa en concreto, la mielitis transversa, como les dije, es una condición idiopática, pero que ya ha sido asociada a algunas vacunas, y eso se los digo con quiero que lo maticen muy bien porque se los voy a explicar mejor. Ha habido varias revisiones sistemáticas. Yo vi una muy interesante que se publicó en el año 2009 en la revista Lupus, en la cual revisaron todos los casos publicados de mielitis transversa potencialmente asociados a vacunación desde el año 1970 hasta el año 2009, casi 40 años. En todos los 40 años de literatura, que ya saben, se imaginarán la cantidad de artículos que hay, solo se reportaron 37 casos de mielitis transversa potencialmente asociados a una vacuna. ¿Y por qué les digo potencialmente? Recordemos que la vacunación, y en esa época, haciendo un paréntesis, estamos hablando de otro tipo de vacunas, de meningococo, triple vírica, etc. Entonces, recordemos que las vacunas se las aplicamos a prácticamente todo el mundo, todos nos vacunamos. Entonces, la gran incógnita es, ¿esta persona iba a desarrollar la mielitis transversa de todas maneras, se hubiese aplicado o no la vacuna o hay algún tipo de asociación? Y la respuesta es no sabemos, no tenemos ni idea, pero dada la baja incidencia de este tipo de presentaciones y la grandísima cantidad de personas que se vacunan, la asociación es poco probable. Siempre existen variantes genéticas y puede que haya personas que por su condición genética pues tengan algún tipo de predisposición, pero esto desafortunadamente no se puede comprobar. Tratamiento para la mielitis transversa, pronóstico en general es bastante bueno. Son personas que pueden tener adormecimiento en las manos, debilidad muscular, tanto en los miembros inferiores, piernas como brazos, que si se trata a tiempo, en general pueden tener un pronóstico bastante bueno y pueden recuperarse por completo, aunque existen un pequeño porcentaje que desafortunadamente pueden quedar con secuelas neurológicas permanentes y por eso se tiene que mirar con tanto cuidado este caso en especial, pues porque queremos asegurarnos que no hay ningún tipo de asociación con la vacuna, ¿vale? Creo que a todos nos debe quedar algo de tranquilidad tras la actuación de AstraZeneca ante este evento, porque lo están estudiando a fondo, ¿vale? Hay personas que todavía dudan mucho de la vacuna, del proceso de fabricación de la vacunación, de todas las diferentes vacunas, y yo en concreto en esta hay muchas en marcha, pero la mayoría están intentando ser bastante transparentes y bastante rigurosas con su proceso de fabricación y sobre todo mirar seguridad y la eficacia también es fundamental, ¿vale? Entonces ahora me voy a trasladar un momentito a hablar de las vacunas en general. Entonces
hay varios tipos de vacunas, pero les voy a hablar de 3 vacunas que son las que están, digamos, en fases más avanzadas y que son de diferentes tipos. Entonces, la primera, que es la que está haciendo la Universidad de Oxford, esta vacuna de la que estamos hablando, se llama una vacuna de vector viral que no se replica. Entonces, ¿qué quiere decir esto en lenguaje común para que todos me entiendan? Lo que están haciendo es que están usando la cápsula o la estructura externa de un adenovirus, que es un virus que ya conocemos, y están utilizando material genético del SARS-CoV-2 dentro de esa cápsula de virus, de adenovirus, para que nuestro cuerpo simplemente reaccione ante el material genético, pero no produzca la respuesta inflamatoria y la enfermedad como tal de COVID-19. Es una tecnología que ya se ha usado con diferentes vacunas que ya existen y que ha demostrado ser segura, ¿vale? Esa es la de la Universidad de Oxford en concreto. Hay otro tipo de vacunas, como por ejemplo la vacuna de Moderna, que también está en fases bastante avanzadas en Estados Unidos, que es una vacuna de ARN o RNA. De esta vacuna he oído mitos como todo, ¿no? Mitos y leyendas en algunas cadenas de WhatsApp que dicen que estas vacunas de RNA nos van a alterar genéticamente y van a cambiar nuestros genes y van a cambiar nuestras células. Mentira, falso, ¿vale? No es verdad, no es cierto. ¿Cómo funcionan estas vacunas de RNA? Lo que hacen es una tecnología que es un poquito más nueva porque usan solamente el material genético del virus sin necesidad de usar un vector viral, y el RNA es como decir la receta para producir los anticuerpos y la respuesta y la inmunidad, contra el virus, contra el SARS-CoV-2, sin necesidad de tener el virus como tal en una cápsula, ¿vale? El material genético en una cápsula viral, es decir, sin tener un vector. Entonces, todas las proteínas, todo lo que producimos, los anticuerpos que producimos en nuestro cuerpo, lo hacemos, nuestro cuerpo necesita como una receta, necesita saber la prescripción para poder producir esas proteínas, esos anticuerpos. Y esa receta, esa prescripción, se da mediante unos mensajes que están codificados en el material genético que se llama RNA mensajero. Entonces, ese RNA mensajero entra en unas proteínas dentro de las células y produce los anticuerpos. Entonces, lo que hacen estas vacunas es que nos entregan directamente ese material genético para que nuestro cuerpo lea las instrucciones y pueda producir esa inmunidad contra el virus. Y el tercer tipo de vacunas son las vacunas inactivas. Entonces, las vacunas inactivas lo que hacen es que utilizan un trocito de virus que está muerto, que no es infeccioso, pero que es suficiente para que nuestro cuerpo produzca también los anticuerpos y la respuesta inmune para, ojalá, la idea es que nos proteja contra una infección a futuro. Entonces, son los 3 tipos de vacunas, digamos, que están en desarrollo, las más que están en fases más avanzadas y de las que quería hablarles un poquito. Algunos mitos de las vacunas que yo he escuchado por ahí. Hay algunas personas algunas cadenas, incluso literatura que parece muy científica, que habla de que las vacunas van a ir directamente hacia el receptor ACE2 o AC2, que sabemos que es el receptor del coronavirus o del SARS-CoV-2. Eso no es verdad, ¿vale? Ninguna vacuna va a funcionar en un receptor. Puede que haya tratamientos que funcionen de esa manera, pero la vacuna no. Otro mito, que la vacuna va a contener un chip y que el chip va a activarse o va a ser usado para controlarnos genéticamente. Esa tecnología tampoco existe, entonces eso tampoco es cierto, ¿vale? Aquí lo que estamos intentando hacer es producir una vacuna parecida a las que ya tenemos contra otro tipo de virus para, ojalá, que nos brinde una inmunidad y podernos proteger a nosotros y al resto de la población y poder obtener esa inmunidad en rebaño que nos ayude a controlar esta pandemia. Entiendo que haya preocupación en algunas personas sobre la seguridad de las vacunas. Entiendo que es una carrera que se está haciendo a contrarreloj y la mayoría de las vacunas tardan años en ser producidas, pero creo que nos debe dar seguridad y tranquilidad el hecho que están siendo muy rigurosos en los procesos y protocolos en la mayoría de los casos. Por último, ¿la vacuna va a ser la solución? Esto es otra pregunta que también nos faltan muchas, es una gran incógnita y no podemos decir a ciencia cierta que así será, porque sabemos, por ejemplo, que con la vacuna de la influenza la efectividad es en torno al 30 al 60%, o sea que tampoco es perfecta, pero seguramente será un avance y seguramente será una vacuna que funcionará especialmente para las personas en riesgo, ¿vale? Para las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad más grave. ¿Es una vacuna que va a tener que ser modificada como la de la influenza de manera anual y va a tener que ser administrada todos los años? No lo sabemos. Todavía es muy temprano para hablar al respecto, pero de momento el mensaje que les quiero transmitir es de seguridad.
cuando salgan a administrarse esta vacuna será después de haber hecho todos los protocolos de seguridad y de eficacia. Y de momento lo más importante es intentar cuidarnos, intentar evitar todas las aglomeraciones, tener el distanciamiento social, todas las medidas de las que hemos hablado para evitar contagiarnos, y que en caso de que lo hagamos, que ojalá no lo hagamos, sea de manera muy paulatina para poder tener evitar ese pico muy alto, y que por lo menos nos mantengamos en una meseta de aquí hasta que podamos conseguir la inmunidad en rebaño, que al final es lo que estamos buscando, sea mediante infección o sea mediante una vacuna, o mientras que conseguimos terapéuticas, fármacos, una intervención más efectiva que de momento no tenemos. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, duda, lo que necesiten, ya saben, me escriben. Adiós.